En nuestro último estudio llegamos hasta el versículo 21 del capítulo 2 del libro de Ruth. Y vimos que en la conversación entre Noemí y Ruth, Ruth le dijo a su suegra que Booz, el pariente cercano de Noemí, había sido muy generoso con ella y la había alentado para que se juntara con las otras segadoras. En Ruth 2:21 leemos: y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y entonces en el versículo 22 dice lo siguiente: y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Por supuesto, Noemí en esta coyuntura muestra una preocupación maternal por Ruth, y haciéndose eco de las palabras de Booz le dice: Ruth, esa es una idea maravillosa. Me alegro de que Booz te haya dicho que hicieras esto. Por tanto, no es bueno que vayas a ningún otro campo, porque alguien allí podría causarte molestias y tú podrías tener algún problema. Tú estás bajo la protección de Booz. Júntate pues con sus criadas, júntate con sus segadoras, para que Booz se ocupe de ti lo más posible. En realidad, la verdad espiritual que Dios enseña aquí es que el campo es el mundo. Los segadores tenían que ir al campo, al mundo, para esparcir el evangelio. Pero en el campo había trigo y cizaña. Ambos habían sido sembrados allí. El trigo representa a los verdaderos creyentes y la cizaña la hierba mala que parecía trigo, y eran los incrédulos. El evangelio debía sembrarse hasta el momento de la siega, cuando Dios separaría el trigo de la cizaña, es decir, a los verdaderos creyentes de aquellos que tan solo parecían ser verdaderos creyentes. Pues bien, en Ruth 2:23 leemos: estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Nosotros debíamos continuar desempeñándonos como segadores para Dios hasta el momento mismo del fin. Por eso dice aquí que Ruth estuvo espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Esa es otra forma de decir que los creyentes en todo el mundo tenían que compartir fielmente el evangelio del Señor Jesucristo hasta el día en que Dios salvara al último de los elegidos, a no ser que Cristo se llevara particularmente a alguno por medio de la muerte. Eso, claro está, podía suceder, porque había otros que continuarían la siega en lugar del que se había ido. Y ahora vamos a adentrarnos en el capítulo 3 del libro de Ruth. Cuando leemos el primer versículo de este capítulo, encontramos también un lenguaje muy extraño. Esto es algo que ha ocurrido ya con mucha frecuencia en el libro de Ruth, y según descubrimos, eso se debe a que esta no es simplemente una historia de amor. Sí, es una hermosa historia del amor de Booz por Ruth, y también muestra el gran amor que existía entre Noemí y Ruth. Hay muchos elementos en este relato que nosotros deberíamos emular, que deberíamos imitar y seguir. Luego, es una historia de amor, sí, pero aquí y allá hemos visto asomar oraciones y frases extrañas que no parecían encajar. No parecían formar parte de una historia de amor bien escrita y bien fluida. Pero nosotros descubrimos que eso es así porque fue Dios quien escogió esas oraciones o frases que dijo Noemí, o que dijo Ruth, o que dijo Booz, para enseñarnos a través de ellas alguna verdad espiritual. Y por eso, en este primer versículo encontramos una oración extraña, que en la versión antigua de Reina Valera dice así: hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso?
En Ruth 3:1, en la versión antigua de Reina Valera, leemos: y díjole su suegra Noemí: hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso que te sea bueno? Normalmente Noemí como suegra no usaría una expresión de lenguaje así. Más bien, nosotros esperaríamos que ella dijera, como leemos en la versión de Reina Valera revisada en 1960, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti o esposo para ti? Pero ¿por qué, según la versión antigua de Reina Valera y la versión inglesa de King James también, Noemí dijo: hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso? Esa no es la expresión que nosotros usaríamos normalmente en este tiempo, ni la habríamos usado en aquel tiempo tampoco. No es una expresión común. Sin embargo, fue Dios quien guió a Noemí para que dijera esto, y fue escrito así para nosotros, porque en esa expresión hay una verdad espiritual más profunda. Ahora bien, dentro del contexto histórico, lo que Noemí estaba buscando al decir eso era el bienestar de su nuera Ruth. El tiempo de la siega había llegado a su final. Ruth y Noemí han estado viviendo del cereal que Ruth ha espigado día a día. Han descubierto que Booz, el dueño de este campo, es pariente de Noemí. Ruth ha estado espigando allí y el trato de él para con ella ha sido magnífico. Ha hecho de todo por ella. Pero ahora que la siega se ha acabado, ¿qué va a pasar? Noemí y Ruth son dos viudas que no tienen herencia de ningún tipo. Están solas en el mundo. Es preciso, pues, encontrar algo más duradero para Ruth. Noemí es una anciana. No puede casarse de nuevo, pero Ruth es una mujer relativamente joven que quedó viuda hace muy poco. El tiempo que llevó de casada fue muy breve, por tanto podría volver a casarse, y el deseo de Noemí es que ella encuentre un esposo y así pueda tener descanso, que pueda irle bien. Y entonces, con vistas a eso, va a sugerirle un plan muy atrevido, porque ella quiere que ciertamente sea Booz con quien Ruth procure casarse. Vamos a analizar, pues, cómo lo hace. Pero antes de adentrarnos en el capítulo 3 de Ruth, permítanme decir esto desde el principio. Si tenemos una mente carnal, si tenemos una mente lasciva, es decir, si nuestra mente corre desbocada por la senda de los deseos perversos y de una mala conducta sexual, vamos a encontrar aquí algunas expresiones de lenguaje en las que podríamos ver matices e insinuaciones errados. Porque después que Booz se quedara dormido, según vamos a leer, Ruth debía descender a la era y levantar la sábana que cubría a Booz, y luego debía acostarse a sus pies y dormir allí toda la noche. Y al leer eso, muchas imaginaciones perversas y carnales podrían pasar por nuestra mente. Pero permítanme decir esto desde el mismo principio y antes de entrar a analizar el capítulo 3 de Ruth. No hay aquí en modo alguno nada que sea de naturaleza carnal. Eso no está en la mente de Noemí, ni en la mente de Ruth, ni tampoco está en el texto de esos versículos. Vamos pues a examinar primeramente el versículo 11 de este capítulo 3 del libro de Ruth, para que nuestro pensamiento no se desvíe por un sendero equivocado. Esto fue lo que Booz le dijo a Ruth después de un rato. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Eres mujer virtuosa. Esa era la reputación que tenía Ruth. En los meses que había pasado con esos segadores, ella había mostrado, por medio de sus acciones, por su manera de vivir, por el modo en que se relacionaba con estos jóvenes que estaban allí y también con Booz, que ella era una mujer virtuosa.
No había ninguna propensión a los malos deseos en Ruth, ni tampoco hubo ninguna insinuación de Noemí al respecto. Vamos a tener que examinar pues con mucho cuidado lo que leemos en este capítulo 3 para averiguar exactamente qué es lo que se pone de relieve en él. Pero ahora comencemos con el versículo 1 y entonces en los 2 o 3 estudios siguientes profundizaremos en esto. No obstante, quiero hacer hincapié en lo siguiente. No piensen en términos de una novela moderna en la que ahora vamos a entrar en la parte picante de la historia. No, no es a nada de eso que se hace alusión aquí. Lo que se pone de relieve en este capítulo es todo noble, puro y limpio. Y a medida que vayamos analizándolo, se darán cuenta de ello claramente. Pero ahora el sentido de lo que leemos es que Noemí está preocupada porque Ruth tenga descanso para que le vaya bien. En nuestro recorrido a través del libro de Ruth hemos visto que Dios usa esta historia para mostrarnos diversos aspectos de la naturaleza de la salvación. Nosotros lo contemplamos en Ruth, una mujer que está bajo maldición y que comenzó a espigar en el campo y luego llegó a identificarse con los segadores, asemejándose así a alguien que es salvo. Vamos a ver en Booz cada vez con mayor claridad un tipo de Cristo. Ya vimos algo acerca del sufrimiento de Cristo en el almuerzo que Booz le ofreció a Ruth en el capítulo 2. Vemos pues diversos aspectos de la salvación. Y eso es también lo que se pone de manifiesto en Ruth 3:1. En el capítulo 4 del libro de los Hebreos leemos acerca de un descanso, de un reposo, y en Ruth 3:1 Dios también habla de un descanso. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4 los versículos 1 al 3, donde Dios dice lo siguiente: Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios dice en este pasaje que Israel no entró en el reposo porque los israelitas no creyeron. El reposo al que Dios se refiere es el reposo de la salvación. Miren, antes de ser salvo, el que no ha nacido de nuevo procura con diligencia entrar en el reposo de Dios. Y hace todo lo posible por tratar de entrar en el cielo, por tratar de estar en paz con Dios. Quizás lo haga pensando que las cosas buenas o las obras buenas que realiza sean suficientes para atraer la atención de Dios. Es posible también que piense que las cosas malas que hace pesen mucho menos que las buenas y que por ese motivo Dios se sienta obligado a tratarlo con benignidad. Eso es muy común en los seres humanos. Hay cientos de vías diferentes por las que el hombre procura tener una relación con Dios. Por ejemplo, se hace adepto a una religión o a un evangelio que no es el verdadero evangelio y trabaja arduamente testificando a favor de esa religión o de ese evangelio. Puede incluso llegar a sufrir el martirio por su religión o evangelio, pensando que de ese modo tendrá la aprobación de Dios y que Dios lo mirará con buenos ojos. Los seres humanos de una manera o de otra procuran entrar en el reino de Dios. Sin embargo, Dios nos dice cómo podemos entrar en ese reposo. Y el modo de entrar en ese reposo es dejando de obrar, dejando de hacer cosas. Es decir, tenemos que abandonarnos al Señor Jesucristo y darnos cuenta
de que nuestras obras no van a hacer que alcancemos ese reposo. Y tenemos que darnos cuenta también de que la salvación depende única y enteramente de la obra de Cristo, de su fe, la cual Él les confiere a sus elegidos, según leemos en Gálatas 2:16, que a la letra dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es la vía por la que entramos en el reposo de Dios. Y aquí en Ruth 3:1 vemos un tipo de alguien que no es salvo. Dios ha usado a Ruth en este libro estando dentro y fuera. En algunos versículos ella se nos presenta como tipo de una persona que no es salva, y en otros versículos ella aparece como una persona que ha encontrado la salvación. Y ahora en Ruth 3:1, Dios comienza desde el principio y nos presenta a Ruth como figura de alguien que no es salvo. Noemí está preocupada porque ella encuentre descanso o reposo, es decir, porque ella pueda hallar, espiritualmente hablando, reposo en el Señor Jesucristo. Noemí, claro está, no estaba pensando en estos términos, pero Dios sí, cuando puso por escrito estas palabras de la conversación entre Noemí y Ruth. Pues bien, este es el descanso o el reposo que nosotros buscábamos antes de nuestra salvación. Cuando no éramos salvos, estábamos inquietos, hacíamos obras, batallábamos por encontrar respuestas, andábamos a la búsqueda de la verdad, éramos siervos del pecado y esclavos de Satanás, pero no teníamos reposo. La Biblia dice que no hay paz para los impíos, no hay reposo para los impíos, porque el reposo lo hallamos únicamente cuando la deuda de nuestros pecados ha sido saldada, cuando dejamos de obrar por nuestra salvación, cuando venimos al Señor Jesucristo. Yo espero que eso sea lo que ustedes hayan encontrado, este reposo en el Señor Jesucristo. Y espero también que a medida que proseguimos nuestro estudio en el libro de Ruth, ustedes continúen percatándose de la naturaleza magnífica de esta salvación. Y ahora observen la segunda frase. Vamos a volver a leer Ruth 3:1. Y díjole su suegra Noemí: hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso que te sea bueno? Que te sea bueno o para que te vaya bien, como dice en la versión de Reina Valera revisada en 1960 y también en la versión inglesa de King James. La palabra traducida aquí como bien se usa frecuentemente en la Biblia para referirse a la naturaleza de la salvación. Por ejemplo, en Deuteronomio 5:29 dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Lo que dice este versículo en Deuteronomio 5:29 podía cumplirse únicamente cuando alguien llegaba a ser hijo de Dios. Solo entonces era que comenzábamos a guardar los mandamientos de Dios de una manera que fuera agradable a Él. Era solo entonces que comenzábamos a hacer buenas obras, por cuanto habíamos recibido nuestras almas resucitadas y nos sentíamos motivados por el propio Dios. Y aún más, habíamos sido revestidos con la justicia de Cristo, y desde el punto de vista de Dios, Él nos miraba como si nunca hubiéramos pecado. Era únicamente entonces que se cumplía esta promesa condicionada, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Estar bien con Dios significa que la deuda de nuestros pecados ha sido pagada
y que no existe más enemistad entre nosotros y Él. Significa también que tenemos una relación saludable y maravillosa con Dios. Estar bien con Dios, pues, es el resultado de haber llegado a ser salvos. Y ahora regresemos al capítulo 3 de Ruth, donde vemos que Noemí tiene un plan. Ella reconoce que Booz es un pariente y también se ha dado cuenta de que Ruth ha llegado a encariñarse mucho con Booz. Esto ciertamente está implícito en el lenguaje que encontramos aquí, donde observamos la ternura que se pone de manifiesto en las conversaciones entre Booz y Ruth. Y siendo como es una parienta cercana de Booz, Noemí se ha percatado de que en él hay más que un interés pasajero por Ruth. Por eso ha ideado un plan por medio del cual ella va a hacer que Ruth le diga a Booz: Ruth desea que Booz pueda servir como pariente cercano o redentor, o que al menos él mire con favor a Ruth y tenga interés en desposarse con ella. En mi opinión, podemos estar seguros de que Noemí abriga la esperanza de que Booz actúe como redentor de la familia de Elimelech y que además se case con Ruth. Yo no sé por qué ella escogió particularmente este plan que es tan pero tan extraño. En cierto sentido, es también un plan muy atrevido. Por supuesto, nosotros vamos a ver que ella escogió este plan porque a través de él Dios va a enseñarnos una verdad espiritual muy importante. Pero yo no creo que ese sea el tipo de plan en el que muchas personas habrían pensado. Sin embargo, Noemí elaboró este plan guiada por Dios, y de acuerdo con su parecer, el plan tendrá sentido. Pues bien, en nuestro próximo estudio vamos a examinar este plan y veremos en qué estaba pensando Noemí. Pero hasta entonces, que el Señor les bendiga ricamente.